ah, tengamos todo listo acá con los puntitos que siempre tengo que encontrar. Aunque, sí tenemos, al final tenemos un video, o sea que sí, voy a necesitar sonido. Y para variar no lo encuentro, mis amadas. Pero no me regañen porque esto no es culpa mía, sino que es culpa del Zoom, que no me lo pone donde yo lo encuentro. No entiendo por qué a veces me cuesta, pero ya lo vamos a encontrar cuando lleguemos. Mientras tanto, vamos a comenzar aquí y después en el nombre poderoso de Jesús lo vamos a encontrar. Bueno, hemos venido hablando de una serie de temas que nos llevan a hablar básicamente al momento que nos espera, lo que el Señor nos está avisando, lo que el Señor nos está diciendo y sobre todo que nos está preparando, nos está anunciando que podemos estar a tiempo para poder conocer los detalles. La única razón por la que tocamos estos temas, lo he dicho muchas veces, mis tesoros, solamente es para que estemos avisados. No necesitamos que nadie se ponga miedoso, ni que a nadie le pase nada, ni que usted vaya a vender todo lo que tiene. No, 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 no. Solo quiero que vea lo que dice aquí Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creced en el evangelio. No está hablando de ninguna religión, no está hablando de ninguna congregación, no está hablando de más nada de que en Cristo mismo el reino de Dios se había cumplido. Todo el tiempo, todo lo que habían anunciado las escrituras, todo lo que había anunciado el Antiguo Testamento, se cumplía con el Señor Jesús. Y así como se cumplía en Él, se va a cumplir nuevamente en Él, por Él y con Él todo lo que nos falta ver de estos últimos tiempos. Nuestro tema de hoy se llama El que tenga oídos para oír. Ya usted sabe, ¿verdad? Yo sé que usted dijo lo que tenía ahí, pero ¿sabe usted que muchas personas, aun cuando tienen ojos, no ven y aun cuando tienen oídos, no escuchan? Y si usted les habla, usted les cae mal. En lugar de que les den las gracias o que les digan, ay, cómo le agradecemos que usted nos ha librado de este problema, lo que le dicen es que está loco, ya está senil, no sabe qué está diciendo. Gloria a mi Padre. Pero lo que sí tenemos que ser es muy prudentes. No necesitamos que nadie se trague esto como que fuera una píldora de aceite de bacalao. No, mis tesoros. Si esto ha sido el tiempo completo, desde Noé, si ustedes se recuerdan, Noé hablaba del reino de Dios, Noé hablaba del arrepentimiento, nadie le hizo caso. Y después le pasó también a Moisés y después le pasó a cada uno de los profetas que iban incluso a su pueblo y nunca nadie les ponía oídos. Gracias a Dios que ustedes son un grupo que busca la palabra del Señor, que busca el rostro del Señor. Y no saben cuánto les agradezco con todo mi corazón que vengan y que se unan a este grupo. Yo no lo sé todo. Vivo estudiando, sigo estudiando para poder de alguna manera poder traer cada vez nueva información, nuevas cosas que están sucediendo en este mundo secular y que las podamos ver a la luz de la palabra. Pero me bendeciría mucho si alguna vez también, de alguna manera, tú puedes cooperar, colaborar, mandarnos algo. Tengo algunos tesoros por ahí que me mandan algunos videos y cosas lindas. Todo lo que tú vayas teniendo siempre es más que bienvenido por acá. Quiero comentarte también que si el Señor nos da permiso, al terminar nosotros acá con Boné Midrash, pues vamos a comenzar con el jueves de palabra para no cargarnos tanto y vamos a tener un descanso en Midrash y entramos a jueves de palabra y tenemos a un pastor invitado para 4 jueves seguidos. Solo que ahí sí hay que ponerse el cinturón de seguridad porque las cosas que nos va a enseñar, si el Señor lo permite, nos van a mover un poco el piso para que entendamos que solo Dios y nadie más que Dios es el único poderoso y el único que puede tener en su mano toda la verdad. Bueno, voy a rogarles, por favor, a las que me quieran ayudar, que tengan por ahí su Biblia, para que cuando nos aparezcan hoy vamos a tener muchos versículos bíblicos y voy a necesitar muchas ayudantes preciosas. Vamos a estudiar en Jeremías, vamos a estudiar en Isaías, vamos a estudiar en Mateo, pero por favor, ahí ustedes tengan listo y la que quiera ayudarme, más que bienvenida. Bueno, comenzamos entonces y vamos a ver de qué nos habla el tema. El Señor ha estado hablando desde siempre.
Nadie va a poder decir, yo no sabía, Señor, que iba a haber un día final. Yo no sabía, Padre, de que las señales se estaban cumpliendo. Mira, es que a mí nadie me dijo. Una de las excusas más grandes que a veces encontramos es, a mí nadie me dijo. Hoy me sucedió algo simpático, fíjate. Yo me levanté muy temprano y ya lista para irme a mi oficina y en eso me llama mi compañero y me dice, por favor, véngase cuanto antes, porque hasta que usted esté aquí vamos a poder salir todos. Dije, ¿cómo así, verdad? Nadie me dijo nada. La excusa fantástica. Así, para no hacerte larga la historia, el Señor maravilloso me permitió llegar pronto y estando allá, efectivamente tuvimos una reunión. Están dándose muchas cosas en Israel y a mí me bendice porque el Señor sigue cumpliendo las cosas. Y de repente nos dijeron, bueno, ahora por favor ya se pueden ir. Y dije, bueno, ok, nos vamos, ¿verdad? O sea, no es lo usual, pero el Señor es fiel. Y Él ha hablado desde siempre con todos. Siempre, Él está pendiente. El Señor no ha dejado jamás de hablarle a su pueblo. Y estos días no van a ser la excepción. Él sigue hablando con nosotros. Si el Señor nos permite, vamos a tener todavía el otro lunes y lunes santo. Va a ser el cierre maravilloso para que todas se puedan ir de feriado tranquilas después de haber escuchado su lección última de este tema. Muy bien, sigamos entonces. Jeremías 29:10. Pues así dice Yahvé, cuando se cumplan los 70 años de Babilonia, os visitaré y mantendré para con vosotros mi palabra venturosa de volveros a este lugar. ¿A quién estaba hablando Jeremías? ¿De qué lugar está hablando? ¿Qué 70 años de Babilonia? ¿Se recuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel quitó sus ojitos del único y verdadero Dios y los puso en otros dioses? Decidió no hacer caso a la palabra que el Señor le había dado. Y las cosas que vamos a poder entender si el Señor nos da permiso en este nuevo estudio que vamos a tener los jueves, es justamente cómo esta unilateralidad de amor de Dios hacia el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no salió a buscarlo, el Señor salió a buscar al pueblo a través de Abraham. Y cuando le dijo, bueno, yo quiero que tú seas mi pueblo y a ti te daré toda esta tierra y tus generaciones serán benditas y al que te bendijere te bendecirá. Y si tú te recuerdes, si te recuerdas, ya lo vimos antes, vimos toda esta parte desde que vimos por qué Israel importa, cuál es toda la trayectoria de Israel. El Señor salió a buscarlos unilateralmente. Él decidió salir a buscar a ese pueblo maravilloso y en ese pueblo bendecir a todas las naciones. Sin embargo, mis amados, la verdad es que en esa época habían tantos dioses y había tanta maldad en el mundo y cuando uno no está aferrado debidamente a las manos del Señor, es muy fácil perderse. Y eso le pasó al pueblo. Si el Señor no ha venido antes, va a venir un momento en que vamos a estudiar todo el Génesis para conocer exactamente qué fue lo que pasó. Pero por el momento el Señor nos habla acá en Jeremías que le había mandado a su profeta diciéndoles cuando se cumplen los 70 años de Babilonia, porque ellos fueron cautivos en Babilonia. Estando ahí cautivos, el Señor les dijo, os visitaré y mantendré para con vosotros mi palabra venturosa de volveros a este lugar. El Señor les estaba prometiendo que los iba a regresar a Jerusalén. Les estaba prometiendo que ellos iban a volver y que muchas de las cosas que ante sus ojos iban a pasar, porque llegaron los de Babilonia, los invaden, los destruyen el templo de Salomón y se llevan al pueblo cautivo. Y no solo se lo llevan cautivo, sino que se lo llevan esclavizado y algunos incluso durante este tiempo de esclavitud llegan de alguna manera a involucrarse dentro de todo lo que tenía que ver con otros dioses. Bueno, pero en esta hermosa y bella promesa que el Señor les da, les dice, volveré y mantendré para con vosotros mi palabra venturosa. Amados, este sigue siendo el mejor propósito y el mejor mensaje que podemos oír. A pesar de que nosotros voluntariamente nos alejamos del Señor, el Señor nos sigue buscando. Muchas veces nos confundimos y consideramos que solo con cumplir los ritos religiosos estamos cerca del Señor. Y se nos olvida que con Él es una relación, con Él es
cerca a cerca. En inglés se decía cheek to cheek, estar cachetito con cachetito. Porque ese es nuestro Dios, un Dios que nos conoce, Él nos formó, Él sabe cómo somos, quiénes somos, qué pensamos, pero aun cuando sabe lo grave es que andamos siempre, Él mantiene su promesa para con nosotros. Una promesa que nos da esperanza. Vamos ahora a las que están ahí leyendo y que me van a apoyar. Vamos a poder leer, por favor, Segunda Crónicas 36, del 20 al 21. Si alguien lo tiene, Segunda de Crónicas 36, del 20 al 21. Por favor, si alguien lo tiene con esa voz hermosa que te caracteriza, léelo despacito. Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículos del 20 al 21, esgrima. Hoy vamos a estar aquí contentos. Y ustedes allá que están en el video también participen con nosotros. A ver, por favor. Adelante. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el retiro de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Muchísimas gracias, señora de Morales, se le agradece su amable participación. No cabe duda que fuimos entrenados en esgrima, ¿verdad? ¡Qué bueno! Miren, qué cosa más maravillosa. Aquí nos está explicando el Señor cómo aquellos que se salvaron de la espada, porque los demás pasaron por la espada, pero los que se salvaron fueron llevados cautivos. Y el que en ese entonces estaba gobernando era Ciro. Pero miren ustedes qué cosa más linda, porque Ciro era el rey de Persa, pero algo muy, muy importante que tenemos que ver acá es cómo el Señor lo usa a él, a un impío, a alguien que no tenía nada que ver, no eran ángeles que venían santificados, sino que un hombre común como todos, el Señor lo usa para poder librar a estos que estaban presos. Porque efectivamente, si ustedes se recuerdan, después el grupo que se había formado con los medos y los persas van y derrotan a Babilonia y por supuesto ellos se traen consigo parte del botín, era traerse a los que había ganado Babilonia anteriormente. Pero mire usted qué pasó. Ya vamos a leer ahí un poquito más adelante. Dice, para que se cumplieran los 70 años, estos 70 años que Jeremías había dicho, cuando se cumplan los 70 años de Babilonia, os visitaré y mantendré para con vosotros mi palabra aventurosa de volveros a este lugar. Ciro estaba siendo utilizado por el Señor para bendecir a su pueblo. Y mire usted, ¿por qué lo hizo el Señor? No porque fueran fieles, sino porque Él había dado su promesa. Mi tesoro lindo había dado su palabra y Él estaba honrando esa palabra contra aquellos que habían sido apresados. La palabra dice que Judá fue mucho peor que la casa de Israel. Cuando estudiamos un poquito más adentro en Midrash, nos entendimos que hay dos casas, una casa de Judá y una casa de Israel. La casa de Judá es aquella que se convirtió en el centro del pueblo de Israel y de ahí vienen los judíos. La casa de Israel estaba formada por las otras 10 tribus y son las que se conocen como las tribus perdidas e incluso se dice que probablemente ustedes y yo vengamos de esas 10 tribus perdidas que llegaron a nosotros a través de la colonia y que se esparcieron a través de todo el mundo. Sin embargo, aparentemente, aún cuando la casa de Judá debió haber sido la mejor, debió haber sido la que fuera ejemplar, se portó peor que la casa de Israel. Ya eso lo vamos a poder estudiar en otro tema. Pero luego dice que por amor a David, los regresaría para cumplir sus planes. Él le había dado esa palabra al rey David, que siempre él velaría por su pueblo y que él los traería de regreso donde quiera que estuvieran. Y si usted se recuerda los salmos, ya los vamos a ver más adelantito, son una promesa maravillosa de lo que el Señor hace por nosotros. Este es un tiempo que mi Padre está usando como en esa ocasión, hablándole a su pueblo para retornarlo.
y para cumplir la promesa donde Él dice, miren, no se preocupen, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y bueno, es una palabra que fue solo para el tiempo de Babilonia. No, era para ese tiempo, para fuera de ese tiempo y para el tiempo futuro. No se les olvide que la palabra siempre funciona de esa manera. La palabra es totalmente fuera de tiempo, o sea, para que me expliquen bien. No quiere decir que solo para una estación, sino que el Señor es tan magnífico, es tan grande, que Él usa su palabra para cumplirla en el momento en que la dice, en el momento próximo y en el momento futuro. Por eso es que decimos que la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Y si eso fue así, las promesas de mi Padre siguen estando delante de nosotros para ser cumplidas. Pero imagínense ustedes que si vemos un poquito más adelante, cuando el Señor les ofrece visitarlos 70 años después, que fue el tiempo que se tomaron para reconstruir su templo. Cuando ustedes vean despacio todos estos libros históricos de Esdras, Nehemías, Esther, primero y segundo de Crónicas, van a entender que el pueblo se tardó 70 años para poder reconstruir su templo. Y fue justamente Ciro. Ya dentro de poco ya vamos a celebrar algunas festividades bíblicas maravillosas, pero hace poco también pasó la fiesta de Purim, donde Esther también libra a los judíos, pero aquí fíjense ustedes que Ciro fue capaz de ser un instrumento en las manos de Dios y de encontrar gracia en Esdras y en Nehemías. No se les olvide que estos dos maravillosos escribas tenían funciones un poco diferentes. Esdras era más que todo dedicado a la palabra y a instruir al pueblo, y él siempre les estaba recordando al pueblo. Por eso es que en Esdras 8:21, usted se recuerda, dice, Señor, dice, tomamos a todos del pueblo y nos paramos en el río de Ájaba y no sabemos a dónde ir, por favor, danos dirección. Y luego dice adelantito, y el Señor oyó su oración y fue propicio. Mientras que Nehemías era el que decía, bueno, ya, vamos a construir el muro, a ver, un ladrillo, pasen otro ladrillo, pero también estaba con la espada, porque sabía que los enemigos no querían que ellos reconstruyeran el templo que estaba destruido. Ellos lograron conmover el corazón de Ciro, y Ciro no solamente los deja ir a que vayan y construyan el muro del templo, sino que además les da materiales. Esa gente maravillosa que uno a veces se encuentra, que no tiene nada que ver con uno, que no cree en lo mismo que nosotros, pero que nos dice, miren, yo quiero apoyar, me gusta lo que están haciendo, a ver cómo apoyo. Hay muchos Ciros cerca de nosotros y hay que bendecirlos y hay que orar por ellos porque el Señor tiene grandes planes. Sin embargo, dice que Esdras llegó y luego Nehemías, y después de orar y llorar, porque entendieron la palabra, ¿verdad? O sea, ellos sabían lo que iba a pasar, sabían lo que estaba sucediendo. Luego Nehemías se va y regresa encontrándolos en desobediencia. A pesar de que el pueblo había recibido una promesa, seguían. No había nada que los quitara lamentablemente de esa mala costumbre de desobedecer al Señor. Y a veces nosotros decimos, ay, yo sí que no lo desobedezco, pero para nada. Miren, obedecer a mi Padre significa cumplir su ley, y su ley viene encerrada en dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí es donde desobedecemos, fíjense. Y le estoy predicando precisamente a la persona que está hablando. Porque sabe que muchas veces cuando nosotros decimos que hay que amar al prójimo como a nosotros mismos, se nos olvida que no es más que a nosotros mismos. Y no nos cuidamos nosotros. Y si no nos cuidamos nosotros, no vamos a poder cumplir este maravilloso mandato que el Señor nos dio. Su ley encerrada en dos hermosos mandatos: amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y a veces desobedecemos no cuidándonos, no atendiéndonos, o peor aún, no amando al prójimo, sino que buscando la manera de acusarlo, buscando la manera de juzgarlo, buscando la manera de encontrar lo malo que hace sin reconocer lo bueno. Y esto lo que va a hacer es que cuando usted quiera venirle a hablar del amor de Dios a esta persona, olvídese,
De lo único que se va a acordar es de la última frase que le dejó dicho, que le dejó dicho hasta de quién se iba a morir. Y usted me dirá, "Ay, pero fue con buenas palabras". Ajá, bueno, ya vamos a hablar de eso otro día. Pero lo importante es que, por favor, nos estemos cuidando para que no caigamos en este mismo error del pueblo y que caigamos en la desobediencia de no cumplir con amar a los demás como el Señor nos dijo. Muy bien, sigamos otro poquito entonces. ¿Cuál es el plan del Señor? ¿De qué estaba hablando el Señor acá? Y es que vamos a ver que en Jeremías 29:11 otra vez nos dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice Yahweh. Planes de shalom, o sea, planes de paz, planes de bien, no para cosas malas, sino para que ustedes puedan tener esperanza y un futuro mejor. Puedo asegurarte, mi amado, mi amada, que los planes que el Señor tiene para nosotros ni nos los imaginamos. Por eso yo te ruego y te suplico, cumple la voluntad del Señor, no tu propia voluntad. Yo sé que cuesta. Yo sé que te estoy pidiendo que te pongas un zapatito 3 números más pequeño y que salgas corriendo. Yo sé que es difícil, pero quiero suplicarte, por favor, en el amor del Señor, que tú puedas de alguna manera entender que el Señor tiene planes de bien para ti. Cuando nosotros no nos detenemos un poco a pensar en la voluntad de Dios y no consideramos todos los escenarios que vamos a tener delante de nosotros de acuerdo a las cosas que decidamos o a las cosas que pensemos hacer, corremos el riesgo, mis amados. Cuando solo estamos viendo con nuestra propia nariz lo que tenemos, Sí, dale. cuando solo estamos viendo las cosas que nos convienen a nosotros y no estamos viendo el plan del Señor, nos complicamos, mis amados. Nos complicamos. Entonces, por favor, yo les ruego que ustedes recuerden que el Señor siempre tiene planes de bien para nosotros. Y aun cuando estemos pasando situaciones duras y difíciles, no dejes que tu boca maldiga, no dejes que tu boca juzgue, sino que antes bien alaba al Señor. Sigamos otro poquito. Me buscaréis de todo corazón, os haré volver de la cautividad. Y por eso yo ya ni quería que terminara Paul Wilbur, que estaba ahí cantando, ¿verdad? Y el día que vuelvas de la cautividad. Maravillosa música esa. Dice, os reuniré de todas las naciones y de los lugares a donde fuisteis llevados. ¿De qué habla el Señor ahí? Os haré volver de la cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde fuiste llevado. En esta época ni siquiera estaban las naciones que están hoy. El mundo era mucho más pequeñito, se iba extendiendo. Sin embargo, el Señor, que ya conocía el futuro, hablaba de las naciones. Y sabe, usted y yo somos una nación maravillosa, bella, donde se come frijolito, tortilla y chipilín. ¡Ay, qué cosa más bella que el Señor nos dejó nacer en esta nación! Pero también nosotros estamos incluidos en ese pacto de bendición. Me buscaréis de todo corazón. Os haré volver de la cautividad y os reuniré de todas las naciones y de los lugares a donde fuisteis llevados. Déjeme contarle que el pueblo de Israel, tanto en la primera guerra como en la segunda guerra, fueron dispersados, especialmente en la segunda guerra cuando el holocausto hizo que murieran 6 millones de judíos. Definitivamente el pueblo, cuando terminó la guerra, todos fueron dispersados, se fueron a otros lugares y Israel dejó de existir. Pero el Señor tenía sus planes. Dice, yo tengo planes en mente para ustedes. ¿Sabe? Cuando uno tiene planes en mente para alguien, los está pensando. Este fin de semana tuve la visita de una maravillosa personita a la que queremos mucho. Y desde hacía tiempo teníamos algo para ella por ahí esperándola. Y cuando apareció, pues era el momento de dárselo, pero había estado en nuestro corazón desde mucho tiempo antes. ¿Qué cosas tiene el Señor para ti? A veces nos molestamos y nos enojamos porque no lo tenemos ahorita. Mientras que si doblamos nuestro corazón delante de Él y somos humildes y sabemos esperar, Él siempre nos va a tener un plan maravilloso. Pero hay que buscarlo de todo corazón.
Israel efectivamente regresó de todos los lugares a donde fueron llevados y lo vamos a ver más adelante, pero todavía nos falta un tiempo que tenemos que ver de esta nación. Luego en Jeremías 25, del 12 al 17, que voy a pedirle por favor a otras princesas por ahí que busquen en su Biblia, y también en Apocalipsis 17, 1, 6 y 18, 1, 3, vamos a ver varias cosas. Cuando se cumplan los 70 años, ¿quién conquistó Babilonia? Dice que fue dejada como desierto. No solo la conquistó Ciro, sino que Babilonia del Apocalipsis es dejada como desierto también. Por favor, mis tesoros, como estoy compartiendo pantalla, no puedo verlas, pero si alguien me hace favor de leer Jeremías 25, del 12 al 17. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, contra todo lo que está escrito en este libro, profetizando por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. Muchísimas gracias, señorita Fabi. Miren, qué cosa más maravillosa, pero ¿saben ustedes? El Señor cumplió totalmente esto. ¿Dónde queda Babilonia hoy? Bueno, pues déjenme decirle que hoy, si fuéramos a buscarlo, está más o menos por donde está Bagdad, allá en Irak, ¿se recuerda? ¿Se acuerda usted de ese lugar, allá por la Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates? Bueno, ahí queda. ¿Pero y cómo está? Búsquelo ahí en Google y va a buscar un desierto tremendo. Probablemente solo los escorpiones y algunas otras serpientes logran vivir en ese desierto. Y es que así es como van a quedar las cosas cuando el Señor lo dice. No solo permitió que Ciro la conquistara, sino que quedó como desierto. Pero Apocalipsis también menciona una Babilonia y eso ya está más cerca de nosotros. Si alguien me hace favor de leer mi Apocalipsis 17 del 1 al 6 y el 18 del 1 al 3, se los voy a agradecer. Qué lindo oír voces detrás del computador. 17:1-1-6 lo tengo, Juditía. Por favor, Rosita. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Gracias, Rosita linda. Mientras que alguien nos busca la otra cita, quiero traerlas a los estudios anteriores que tuvimos. ¿Se recuerdan de la violación de Europa? ¿Y se recuerdan cuando hablamos de aquella mujer que estaba subida sobre el toro, que era la bestia escarlata? Si se les olvida algo de esto, ustedes regresen a estudiar los estudios. Ahí están
y van a poder verlos uno por uno para que vean. El pastor explicaba claramente quién era esta mujer. Y una de las cosas de las que quiero hablar es justamente de eso, y es un tema bastante delicado, pero creo que va a valer la pena en el nombre poderoso de Jesús. ¿Quién es la gran Hermana, es 18, 1 al 3. Por favor, Alice. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y de los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido por la potencia de sus deleites. Mil gracias, Alice. Qué lindo verlas participar. Qué hermoso, porque así siento que todos estamos predicando. Miren, esta situación que vamos a ver delante de nuestros ojos va a ser grande y difícil, pero les puedo asegurar que mi Padre no nos va a dejar desamparados. Y ya cuando entendamos un poco más adelante de qué están hablando, tanto el capítulo 17 como el 18, vamos a poder comprender. Pero gracias a Dios ya pasamos por todos los estudios anteriores y ahora podemos entender un poquito. Insisto, si es primera vez que estás con nosotros y no has leído los otros estudios, entra ahí a YouTube, a Boné Midrash, y ahí vas a poder entender por qué está pasando esto. Vas a poder ver los 6 estudios de la violación de Europa y vamos a entender por qué todo lo que viene está viniendo desde aquel lugar. Gracias, mis amadas amigas. Ya creo que nos habían leído el 13 y es un juicio para todas las naciones. Siempre habla después de 70 años. Antes solo fue Ciro, no son muchos reyes. Ciro fue un instrumento de bendición. Por muchas razones se comparó al expresidente Trump con Ciro. Probablemente la gente todavía no lo ha visto. Hay muchas personas que me dicen, a mí me cae mal, que es un loco, que es un prepotente, y yo los dejo hablar porque, pues, nadie es monedita de oro para caerle bien a todos. Pero vienen los días en que vamos a ver lo que verdaderamente este señor hizo y por qué el Señor lo usó como a Ciro. Y yo creo que sí vamos a poder entender por qué el Señor dijo que este Ciro y aquel fueron verdaderamente una bendición para el pueblo. Muy bien. ¿De qué naciones estaba hablando cuando nos habla de que va a ser el juicio a todas las naciones? Ahora voy a necesitar que alguien me lea Jeremías 25, 18 y 26, porque ¿de qué naciones está hablando el Señor? Está hablando de todas las naciones. Estas naciones en las que ya estamos incluidos nosotros, estas naciones en las que no existían antes, pero que ahora están. Y por eso es que en el tiempo de los gentiles, que es el tiempo que estamos viviendo ahorita, el tiempo de la dispensación, si el Señor nos da tiempo de seguir estudiando, vamos a poder estudiar las 7 dispensaciones. Miren todo lo que hay que estudiar, Dios mío. Pero en esas 7 dispensaciones vamos a ver cómo en esta última dispensación, que es el tiempo de la gracia, que son justamente las 70 semanas de Daniel, y que estamos viendo ya la llegada oportuna del inicio de la semana 70. Sin embargo, la gracia del Padre no nos ha faltado y no nos va a dejar. Puedo asegurarte que no es casualidad que tú estés aquí, tesoro. El Señor llama y llama. Y solo aquellos que lo buscan en espíritu y en verdad y que aprenden la palabra. Yo no quiero que aprendas otra cosa, quiero que aprendas la palabra. Pero necesitamos que cada palabra pueda tener algún argumento que tú puedas comprender, que puedas ver, que puedas entender, para que cuando estés hablando con otras personas, tú también puedas responder. Porque tú puedes decir, ay, no, es que yo no sé mucho. Amor mío, quiero que entiendas, el Señor quiere usarte. Por eso te bendigo porque estás hoy aquí. Porque esto es apenas una pequeña semilla que está cayendo en tu corazón.
pero quiera el Espíritu Santo poner sobre ti un hambre de conocer, un hambre de aprender. Y eso va a permitir que cada vez buscando conocimiento, buscando sabiduría, lo encuentres a Él y entonces tendrás todo lo que necesitas. Si alguien encontró Jeremías 25 del 18 al 26, me bendice oírte. Jeremías 25. Yo lo tengo. A ver, Maricela. Sí. Ok. Dice a Jerusalén de las ciudades de Judá y a sus reyes y a sus príncipes para ponerlos en ruinas, en escarnio y en burla y en sus y en maldición, como hasta hoy. A Faraón, rey de Egipto, a sus siervos y a sus príncipes y a todo su pueblo y a toda la mezcla, de naciones, a todos los reyes de la tierra de Uz y a todos los reyes de la tierra de Filistea, a Ascabón, a Gaza, a Esclón y al remanente de Asdad, a Edom, Moab y a los hijos de Amón, a todos los reyes de Tiro y a todos los reyes de Sidón, a los reyes de las costas que están en el lado del mar, del Dedán, de Tema y de Bus, y a todos los que se rapan las sienes, y a todos los reyes de Arabia y a todos los reyes de pueblos mezclados que habitan en el desierto, y a todos los reyes de Rimni, a todos los reyes de Elam y a todos los reyes de Media, y a todos los reyes del norte, los de cerca y los de lejos, los unos con los otros, y a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra, y el rey de Babilonia beberán después de ellos. Gracias, María. Pues así, hasta ahí. Sí, solo es que, disculpa que te interrumpa. Entiendo que no están viendo la presentación. Sí, la vemos. ¿Perdón? Sí, la estamos viendo. Sí, se ve. Ok, perdón. Termina, Maricelita linda, gracias, disculpa. Okay. Y les dirás, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: bebed y embriagaos y vomitad y caed, y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Okay. Y si no, es que no sé hasta dónde, y si no 26. quieren, ¿hasta ahí es? Hasta el 26. Ok, y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú: así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber. Amén. Bueno, gracias, mis amados. La verdad es que el Señor es bueno y nos está permitiendo conocer, miren, a todos los que estaban incluidos en el juicio. Estas naciones tienen una interpretación cada una, pero hoy no vamos a poder detenernos a ver exactamente quiénes son cada una, pero sí cuando veamos a la gran ramera vamos a conocer a quién se estaba hablando el Señor, qué es ese cáliz, qué es ese embriagarse, de qué es lo que está hablando. Y más adelantito vamos a poder ver cada una de las situaciones una por una. Muy bien, sigamos otro poquito. El versículo 33 de Jeremías 25, 33, ¿qué nos dice? Jeremías 25, 33. Este es un día de temor para muchos. Y serán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados como estiércol. Quedarán sobre la faz de la tierra. Gracias, doña Nelly. Usted sería tan linda de repetirlo porque estaba un poco lejos, creo yo que no le oímos muy bien, perdone. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Cuando uno oye esto, es un poco tremendo poder ver lo que está pasando, porque
El Señor está hablando claramente y está explicando una situación que ya nos tocó vivir lamentablemente en muchos casos. El desprecio que hubo para muchas personas que fallecieron con el COVID fue enorme. Las familias sufrieron lo que no está escrito porque de alguna manera no les permitieron atenderlos, no les permitieron, perdón, un segundito, disculpen. Hi, good night. May I call you back, please? I call you in a few minutes. Thank you very much. Perdonen, disculpen. Entonces les decía que fue muy doloroso para muchas familias ver que sus familiares eran tratados con un desprecio espantoso y con una manera los hicieron sentir como que no eran nada. Y fue muy doloroso verdaderamente para muchas familias que tuvieron que pasar por ese momento. Uno de los temas que vamos a ver justamente es el COVID-19 ensayo del plan del nuevo orden mundial, que va a ser con el que cerramos el estudio. Pero lamentablemente el Señor ya lo estaba advirtiendo que iban a pasar muchas cosas en las cuales el día de la ira que se iba a dar, afortunadamente, y bendito sea el Señor, ustedes y yo no veremos el día de la ira. Acuérdense que hay tribulación, gran tribulación y el día de la ira. En el nombre poderoso de Jesús no pasaremos en el día de la ira porque antes Él vendrá por nosotros y nos llevará. Pero esa es nuestra esperanza, por eso seguimos con vida, respirando, esperando y confiando en Él. Pero es muy probable que nuestros ojos tengan que ver parte de esa tribulación. De hecho, la estamos viviendo ya. Estamos en medio de una tribulación mundial en la que fueron cooptadas todas nuestras libertades y no importaba en qué país del mundo, no importaba qué tan grande, qué tan pequeño, no importaba qué tan rico, qué tan pobre, y ha sido como un ensayo que el espíritu del antimesías está haciendo. Pero eso es parte de otro tema, no de este, así que sigamos adelante otro pedacito más. El 34, por favor, si alguien me hace la caridad de leerlo. Siempre Jeremías 25, 34. Aullad, pastores, y llamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos y caeréis como vaso precioso. Gracias, amada. Hay varias versiones que dicen diferentes situaciones, pero la mayoría hablan justamente de que vasos preciosos. ¿Se recuerdan que el Señor dijo que nosotros éramos vasos preciosos, vasos de gran honra, vasos de valor? ¿Y cómo vamos a ser pisoteados justamente aquellos que no estén de acuerdo a lo que el Señor está diciendo, aquellos que se fueron buscando otras cosas? Con mucha pena, vamos a ver que van a pasar por un proceso muy duro. Y eso lo vamos a poder ver más adelantito, pero el plan del Señor está claro. Y miren, siempre hablamos de un Dios de amor, poderoso, grande. No hay cómo medir su misericordia, pero también es justo, tremendamente justo. Y por eso es que tenemos que volver otra vez a sus caminos, mis amados, y estar ahí delante de Él. No por temor, no por miedo de qué nos va a pasar, no, por amor, por gratitud, porque Él ha sido bueno con nosotros. No nos ha arrebatado de este mundo con todo y lo malacates que somos, nos sigue dando oportunidades todos los días, todos los días. Muy bien. Daniel es otro de los grandes profetas que estuvo hablando al respecto. Aquí están ya las citas que vamos a tocar y vamos a ir viendo de qué hablaba Daniel. Fíjense ustedes cómo diferentes profetas a lo largo iban hablando cada uno de la misma cosa. Y Oseas principalmente cuando nos decía en el 6:4, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero no es que tuviera que conocer todo, es que tenía que conocer la Torá, la ley, el Pentateuco, como le decimos nosotros. Pero el Pentateuco es un nombre griego que vino y se involucró en una palabra maravillosa que el Señor ya nos había dado.
Y parte de lo que necesitamos, mis amados, es pedirle al Señor que alumbre nuestros ojos, que alumbre nuestro corazón para entenderlo a Él, porque recuérdense que tenemos que conocer su nombre, tenemos que saber quién es, tenemos que verlo frente a frente y vamos a estar delante de Él gozándonos eternamente. Así que entonces veamos si alguien tiene Daniel 9 del 2 al 4 y otro que tenga listo del 18 al 19, por favor. Yo te puedo leer del 2 al 4. Por favor, Scarlett. Dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por palabra del Señor que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije, ay Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Gracias, Miss Teresita. Qué lindo oír tu voz. Miren, el Señor ya seguía hablando y Daniel estaba hablando de sus 70 semanas para ungir al santo de los santos. Algo bien importante, ¿se recuerda usted qué significa el nombre Daniel? La voy a ayudar un poquito. Dan era una de las tribus, ¿se recuerda? Bueno, y significa juez. Pero, y al escribirlo en hebreo, que es una yod también, significa mí. Así que entonces, él, que significa la palabra Dios, solo que lo leemos de izquierda a derecha, Dios es mi juez. Eso significa Daniel. Yo tengo muchos Danieles en la familia, así que estoy muy contenta de tener ese lindo nombre con nosotros. Pero 70 semanas de Daniel que venían escritas para ungir al santo de los santos. ¿Quién? Mi Señor y Rey. Veamos entonces un poquito más adelante que estamos viendo acá. Este número 70 es bien importante dentro de las Escrituras. No es casualidad que fueron 70 discípulos los que estaban en Lucas 10:1-5. Antes de entrar a Lucas 10:1-5, que se los dejo ahí para que alguien me lo busque, por favor, si alguien tiene Daniel 9, 18 y 19. Sí, yo lo tengo. Por favor, Scarlett. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Qué oración más maravillosa, ¿no les parece? Parece que estamos hablando de Guatemala al decirlo, ¿verdad? No te estamos orando, Señor, por nuestras justicias, sino por tu misericordia. Este pueblo, esta gente hermosa que está aquí con nosotros hoy, que cree en ti, Señor, y que te busca de corazón. Y cuántos más allá afuera también que están haciendo algo a favor de tu pueblo. Qué linda oración. Gracias, Scarlett. Qué lindo tenerte con nosotros. Veamos ahora qué pasó con los 70 discípulos. A ver si alguien nos hace favor de leer Lucas 10 del 1 al 5. Buenas noches. Yo lo tengo acá. ¿Qué tal? Dice, misión de los 70. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Mil gracias, mi amada. Mira qué instrucciones más bellas que dio el Señor a sus discípulos. ¿Por qué no los mandó en grupos de 10, de 25, de 50? Él escogió un grupo de 70 y vas a ver más adelante por qué. Y es que
vamos a enfatizar en por qué estamos nosotros en este preciso momento y en esta época estudiando estas cosas. El Señor fue claro diciendo cuál era la misión, así como cuando nos dio la suprema misión. Y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De igual manera le estaba dando a ellos instrucciones claras. No necesitaban más cosas que llevar, ni siquiera bolsa, porque en la bolsa podían acaparar y podían guardar. Sin embargo, ni siquiera eso quería que llevaran. Dice, solamente lleven lo necesario y en cada casa donde entren lo que tienen que dejar es paz. ¿Qué paz? Mi paz, la paz del Señor. Él es la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero muchas veces nos reunimos no para hablar de la paz del Señor, sino para hablar de contiendas. Tenemos que entender que la palabra de ayer fue para ese ayer, para ese hoy y para este hoy nuestro y el de mañana. Bien importante, 70 semanas de Daniel, 70 discípulos y ahora veamos algo más. 70 años para la restauración del muro. Ajá. Además hubo 70 años de comisión para la restauración del templo, que fue lo que vimos ya en Esdras. El primer templo había sido destruido por los babilonios. Luego, con la ayuda de Ciro, lo vuelven a reconstruir y se volvieron a tardar 70 años para restaurarlo. Imagínate, no es casualidad, el Señor está hablando de muchas cosas. El número 70 significa trabajos, significa labor, significa una nueva comisión. Y Él está hablándonos a nosotros a voz alzada para que oigamos, para que entendamos de qué está hablando mi Padre. 70 años son los de vigor en el ser humano, dice la palabra. Y a los de demasiado vigor, 80. Y hay unos que se pasan, ¿verdad? Porque por ahí tenemos abuelitos que llegaron hasta 94, o algunos, tenemos por ahí también alguien que tiene su abuelita con 105, y hace poco nos reíamos un poco, ¿verdad? Pero es cierto, la abuelita de una de mis nueras vivió 140 años, decíamos, no es posible eso, pero ya nos lo enseñaron que sí. Así que para que vean ustedes que se puede duplicar el vigor. Pero David, el rey David, muere a los 70 años. Imagínate, el amigo de Dios dijo, bueno, ok, terminada tu tarea, ahora te vienes con nosotros. Y la abominación desoladora en Jerusalén y la destrucción del segundo templo, que se habían tardado 70 años en construir, lo destruyen en el año 70 ya de nuestra era. Recuérdate que hay antes de Cristo y después de Cristo. Entre los judíos se dice antes de la era común y después de la era común. Pero, si te das cuenta, estamos hablando de otra vez 70 años. 70 años se tardaron en construirlo. Y 70 años después lo destruyen los romanos. Ahora son los romanos después de haber sacado a los griegos. 70 años fueron llevados de castigo a Babilonia. Y la generación que dice mi padre, una generación son 70 años. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en esto? El día 18 de abril de 2018, hace un par de años, ahora ya casi 3, fue la celebración del Yom HaAtzmaut número 70. ¿Qué significa Yom? Yom es día, HaAtzmaut es libertad, independencia. Entonces, el día de la independencia, Yom HaAtzmaut, fue el 18 de abril de 2018. Ese año se cumplieron los 70 años de Israel. Qué interesante saber que mi padre dijo, cuando veáis que la higuera florezca, es porque el tiempo está cerca, el verano está cerca. Y de cierto os digo que no pasará esta generación. Y hubiéramos podido decir, bueno, hubieran sido la generación de los 70 años, pero estamos hablando de la generación que vio nacer la higuera. Y todavía hay muchos que estaban en el 48 y que eran pequeñitos y que lo vieron y lo demás. Pero nosotros estamos viendo ahora el cumplimiento de esa higuera. Ya se mencionaba, ya habrá una nación que nazca en un día, decía ya los profetas. Sí, sí hubo una nación que nació en un día. De hecho, le dieron, el primer decreto se da el 29 de noviembre de 1947, que es cuando se aprueba
la partición del territorio que en aquel entonces se llamaba la Palestina. Pero no se olviden que en el año 38 los romanos le pusieron así, Palestine, que significa tierra de filisteos. ¿Y por qué le pusieron así? Para burlarse de los judíos. Entonces le pusieron Palestine y así estuvo desde el año 38 y todo el mundo burlándose. Así que ya decían, cuando decían la Palestina era una manera de burlarse de los judíos y hasta el día de hoy lamentablemente lo siguen haciendo. He dicho en todas las veces que hemos hablado que la mayoría de gente que vive en Palestina, los civiles, son personas extraordinarias que estuvieron mucho tiempo trabajando del lado de Israel y vivían súper en paz, tranquilos, contentos, hasta que vino el movimiento de la Organización de Liberación de Palestina, la OLP, que ya ustedes vieron de quién era nieto Yasser Arafat, y lamentablemente partió en dos otra vez a este pueblo, y ya en el 48 Israel propone que haya un Estado judío y un Estado árabe en este territorio. Como esto no se logró ni siquiera después de que se hizo el tratado, cuando los ingleses se fueron y con el tratado de Balfour había quedado dicho, bueno, ok, perfecto, ahora dividan la tierra, sin embargo, nunca pasó. Y hasta el día de hoy, mis amados, hoy, 15 de marzo de 2021, sigue peleándose por la tierra, sigue habiendo cualquier tipo de guerras, sigue habiendo cualquier tipo de atentados por la Eretz. Y la Eretz Israel maravillosa que el Señor prometió desde una punta hasta otra punta y que lamentablemente se ha ido entregando por planes de paz. Pero en este año de 2018, si es que mi Señor tomó el conteo desde el 48, estaríamos contando los años 70. Si no fue así, entonces tenemos todavía una fecha para el año 22 que les voy a contar en el próximo estudio. Pero entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Ya con esto vemos. En el año 70 Israel nace como nación, pero realmente llevan 70 años esperando esa paz. No ha llegado la paz. Ok, son una nación, la primera en tecnología, la primera en cibernética, son punta de lanza en todo lo que tiene que ver con high-tech, pero la paz como tal no llega. Esa paz ansiada no llega. Hay un estado de bienestar hermoso. Ustedes van a Israel y ven unas calles bellísimas, ven unos edificios hermosos, unos parques extraordinarios. A donde usted vaya, usted no quiere salirse de ahí. Sin embargo, la paz todavía no está. Todavía está el temor, hay que cuidar las fronteras. Todos somos enemigos hasta que demostramos lo contrario y eso hace un estado hostil aún dentro de ellos mismos. Los judíos no reciben aún a Yahshua HaMashiach, que es el nombre en hebreo del Señor Jesús, porque el velo no ha sido quitado. Todavía no ha sido el tiempo para que sea quitado ese velo, porque no ha terminado todavía, no ha concluido todavía el tiempo de los gentiles. Ese tiempo de gracia que mi Señor dijo, hasta que el último haya escuchado el mensaje. Por supuesto, gracias a la tecnología, ahora ya todo el mundo está escuchando. No dijo hasta que el último esté convertido, dijo hasta que el último haya escuchado el mensaje. Ya en ese momento se va a quitar el velo para los judíos, hasta que se complete la plenitud de los gentiles, como dice Mateo 24, 32, 35. Y si hay alguien que me pueda hacer el favor de leerlo, se lo voy a agradecer. Mateo 24, 32, 35. ¿Hay alguien por ahí que me pueda hacer la caridad? De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano no está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Muchas gracias, Merceditas. Si se dan cuenta, el Señor maravilloso nos estaba hablando, nos está diciendo,
O sea, hay un tiempo marcado, hay un tiempo que se va a dar, la higuera es ese Israel amado y va a completarse el tiempo de los gentiles. Y cuando eso suceda, mis amados, va a haber una transformación enorme, porque entonces nosotros, estos gentiles que somos injertados en el olivo, podremos una vez más ser parte de la unión de las dos casas, la unión de Judá y de la casa de Israel. Y veremos cosas que ni siquiera nos hemos imaginado. ¿Quién es la generación de la higuera? Pues nosotros que estamos teniendo esta bendita, maravillosa oportunidad de verlo. Si alguien tiene Oseas 9:10, vamos a ver de qué está hablando para volver a hablar de lo que el Señor decía, que cuando vean a la higuera que está brotando, sabremos que el verano está cerca. Ese verano maravilloso que nos trae cosas lindas y hermosas. Veamos si alguien tiene por ahí Oseas 9:10. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se adaptaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Gracias, Aurilinda. Fíjense qué tremendo, ¿verdad? O sea, el Señor estaba diciendo, miren, los amé tanto. Por eso sabemos que cuando habla de la higuera, está hablando de Israel. Como a uvas en el desierto, ¿verdad? Y como a la fruta temprana de la higuera. Yo tengo una higuera que amo, que mi suegra la sembró con sus manitas acá y la trajimos y ha florecido y ha dado higos e higos e higos y es una maravilla de verlo. Pero nada se compara con lo que será esta higuera. 70 años de Israel que se cumplieron en 2018 y los 50 años de la captura de Jerusalén, porque en el 2017 lograron celebrar el jubileo y celebrar que habían recogido desde el 67, después de la Guerra de los 6 días, pudieron recuperar Jerusalén, que estaba en manos de otros. Así que fue una fiesta maravillosa en el 2017. Aquí lo tenemos, el jubileo de los jubileos. En el 1967 era el jubileo 119 y del 67 al 50 era el 2017 y eso se llegó a cumplir después en la celebración de los 70 años. El Señor entrega las tierras y las devolverá a Israel. ¿Se construirá el templo? ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiábamos las 7 señales? Miren cómo todo viene relacionado. Ustedes tal vez en aquel entonces decían, ¿para qué me tienen estudiando esto? Pero ahora van a ver cómo todo se viene correlacionando en una línea de tiempo. Ahora estamos esperando la única señal que no se ha cumplido, la construcción del tercer templo. Ahí vendrá la persecución. Tendríamos que hacer todo un estudio también de Apocalipsis para poder comprender exactamente qué va a pasar con los 2 testigos, qué va a pasar en la plaza. Bueno, tantas cosas hermosas, pero eso es lo que quiero. Que por favor se pongan a estudiar, que se animen y que llenen su corazón de alegría para ir entendiendo todos. Que el Señor acelere los tiempos para que podamos transmitirles todo lo que podamos antes de que sea tarde. Si es posible, siguiendo la recomendación de uno de mis maestros, guarden el material, sáquenlo en un USB, sáquenlo en una memoria externa, porque va a llegar el día en que ya no vamos a poder hablar de esto. Créanme, así como después de pasar 26 años reuniéndonos y les decía, va a llegar el día en que no nos vamos a poder reunir. No sabíamos las razones, solo sabíamos que iba a pasar. Por favor, guárdenlo, ténganlo con ustedes. Ni siquiera les digo que lo impriman porque es mucho papel y mucho gasto, pero si pueden tener una su USB donde guardar sus cositas y tenerlas, va a ser de bendición para todos. Algún día podrían necesitarlos y van a tenerlo con ustedes. Muy bien. Zacarías, ¿qué significa? Dios recuerda. Zacarías es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y ya lo vamos a ir viendo poco a poquito ahora, un pedacito nada más. Zacarías 1:12 y Zacarías 7 del 4 al 7. En estos 70 años, ¿ustedes ayunaron para mí? Era la pregunta del Señor para su pueblo. Si alguien tiene Zacarías 1:12 y que de una vez me lea Zacarías 7 del 4 al 7, se lo voy a agradecer, por favor. Zacarías 1:12 y Zacarías 7 del 4 al 7.
1:12 dice, respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y del 7, el 7 del 4 al 7, ¿lo tienes por ahí? El 7 del 4 al 7. Por favor. Del 4 al 7 dice, perdón. Despacito que precisa. Dice, vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila y sus ciudades en sus alrededores y el Negev y el Céfala estaban también habitados. Gracias, amiga. Otra vez los 70. ¿Se dan cuenta usted cuánto el Señor está hablando del 70? Por eso es importante que nosotros pongamos atención. Miren cómo nos fuimos a diferentes partes de la palabra y encontramos lo mismo. Y el Señor está preguntando, ¿lo hicieron para mí o fue un rito? ¿Verdaderamente me adoraron y me alabaron cuando ayunaron? ¿O estaban esperando que yo los aplaudiera y les dijera que qué bonito se ven? ¿Por qué va al templo? Vaya que como no los veo, entonces no sé qué cara me están haciendo, pero les vuelvo a preguntar. ¿Por qué va al templo? Algunos van para que los vean, otros van a ver a quién ven, otros van para que su corazón esté tranquilo y entonces ya pueden seguir adelante con sus vidas. Otros porque es una costumbre de familia, pues no hay otra cosa que hacer, mejor vamos al templo. Mire, mi amado, muchos hemos pasado en este error. Y el pueblo pasó 70 años ayunando, pero era un ayuno que no llegaba al Señor. No servía de nada, porque no era para Él, era por otras razones. Era por costumbre, era porque había que hacerlo, era porque si no nos va a caer un rayo desde el cielo y nos va a partir en dos. Amores míos, les tenemos que entender, la relación con el Señor es otra. La relación con el Señor es de amor, de gratitud, de bendición, de gozo. El Señor no estaba contento durante 70 años. Los bendijo y les proveyó y ellos aún vivían lejos, aún cuando creían que estaban cerca, porque estaban cumpliendo con los rituales. Tenemos que entender que el Señor merece más que esto. ¿Cómo está el pueblo de Dios en estos tiempos? Hatikva. Hatikva significa esperanza. Es el himno nacional de Israel. Alguna vez se los voy a poner por aquí, creo que se los puse antes, ¿verdad? Es hermoso y dice, mientras que haya el corazón de un judío que palpite viendo hacia el oriente, por amor a la tierra de Jerusalén, tierra de 2000 años. Hay algún avivamiento en algunos corazones. Hay esperanza de que algunos corazones verdaderamente están animados y verdaderamente están buscando al Señor. Y por eso no dejes que nadie te juzgue. Cuando alguien ve en ti ese avivamiento, algunas veces se va a burlar, otras veces así, ¿qué sabes? Tú no sabes nada. No digas nada. El Señor es quien te va a exaltar en su momento. Tú conserva tu corazón para Él. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de Él mana la vida. Pero sabes, además de eso, en el Salmo 99, del 9 al 10, dice que el 70 es un periodo de tiempo determinado. ¿Alguna otra valiente que quiera leer Salmos 90 del 9 al 10, por favor? Esta es una porción bastante conocida, pero si alguien quiere hacernos el favor, se los voy a agradecer. Salmo 90 del 9 al 10. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento.
Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Gracias, Fabi, muy amable. Bueno, como yo no soy del RENAP, no le voy a preguntar su edad, pero algunos de mis tesoros que me acompañan ya andan por los 70. Y la verdad es que poco a poquito comenzamos a sentir esa llegada, ese acercamiento, a esa celebración maravillosa, ¿verdad? Porque imagínese usted que cada año va trayendo su propio regalo. Un regalo de dolores, un regalo de achaques, que ya me duele aquí, que ya me duele allá, que hoy me levanté torcido, que hoy me levanté derecho. ¡Gloria al Padre! Ni se angustie, viva cada día con gozo de estar vivo. Si tiene 70, si tiene 80, si tiene 100, alabado el Padre. Y si tiene 15, pues cuídese, mija, porque como se ve, me vi. Y como me ve, se verá. Así que entonces mejor que nos vayamos cuidando desde entonces. Es muy importante entender que tenemos un tiempo determinado de vida y 70 años. Oiga, si a los 70 años nos vemos guapísimas. Ahí cuando yo cumpla 50 le cuento, ¿verdad? Pero mientras tanto, qué alegre tener una buena imagen en la palabra. Y además el Señor nos tiene todavía más promesas. Siempre en el Salmo 90, del 11 al 12, hace alguna referencia con el Salmo 39 que habla de cuál es el tiempo para saber qué hacer. Así que no sé si ya cerraste tu Biblia, Fabi, si no, léeme del 11 al 12, porfa. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Se recuerda usted de ese verso? Es uno de los más famosos y en los cumpleaños se lo dicen a uno, ¿verdad? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón muchos regalos de Simán. No, sabiduría. Porque conforme nosotros vamos siendo sabios y entendidos, nos vamos gozando más delante del Señor. ¿Qué es ser sabio? ¿Es saberlo todo? ¿Es conocerlo todo y llenarse de orgullo y ufanarme de que lo conozco mucho y que tú no sabes nada y eres un mapache ignorante? Ah, no, nada que ver. El sabio cada vez es más sencillo delante del Señor. El sabio sabe callar en su momento y hablar en el momento oportuno. Y lo repetimos, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El salmista está diciendo, date cuenta que ya estás grande para que hagas esas cosas. ¿Qué te pasa haciendo esos berrinches, esas malcriadezas? Sé sabio. Y todavía se recuerda usted que Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa. Ahora me lo repito, edifica su casa. Y más adelante, en Proverbios 23, dice, con sabiduría se edifica la casa, pero con prudencia se sostiene. Con amor se llenan las recámaras. Amadas mías, el Señor nos está hablando por todos lados de que nuestros días están contados y que no hay que desperdiciarlos. Hay que gozarlos cada uno. No te enojes por tonteras. No le des importancia a lo que no la merece. Tus días están contados, igual que los míos. Gloria a Dios que llevamos ya tantos lunes viéndonos. Pudieron haberles mandado a decir, bueno, lamento informarles que el fin de semana ya la Jota está paseando en los jardines del Señor y aleluya, gócense cuando eso pase. Sin embargo, enséñanos a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Ay, no entendemos a veces la palabra. ¿Quién conoce el terror de tu indignación? El día de la ira del Señor, donde no vamos a estar, gloria a su nombre, no vamos a estar en ese día de la ira. Sin embargo, dice, estamos llegando al fin por la palabra y debemos dejar que la sabiduría entre al corazón. ¿Se recuerda usted? El hombre necio lo hizo sobre la arena y ¡pum!, se le cayó. Pero el hombre sabio fundó su casa en la roca. Y aunque vino la tormenta, su casa no cayó. La sabiduría es muy importante. Y en ambos casos se habla de la casa. Porque no está hablando de las paredes, está hablando de su familia, está hablando de los suyos.
y de los hijos de los suyos, y de los hijos de los hijos de los suyos. ¿Qué te encomendó a ti el Padre? ¿Qué puso en tus manos para edificar con sabiduría? El tiempo está cada vez más corto, ya no hay tiempo para pleitos, ya no hay tiempo para falsos orgullos, ya no hay tiempo para más nada que edificar las vidas de todos los demás. Y en el nombre poderoso de Jesús, el Señor nos va a ayudar y nos va a dar la capacidad de hacerlo. Regresa, Señor. El tiempo del fin está relacionado con el sufrimiento de una generación. Allá ustedes van a poder terminar de leer el versículo 13 y en el 91 otra vez está hablando sobre el tiempo de tribulación. ¿Se recuerda usted del 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero habitar significa vivir, no ir de visita. Vivir ahí, estar ahí, ser parte de el que habita al abrigo del Altísimo. Y estar al abrigo del Altísimo no es solamente estar buscando protección para mí. Significa también estar adorándolo, significa estar en relación permanente con él. Ay, entonces, si usted sigue leyendo todo el Salmo 91, ¿se recuerda? Él guardará tu salida y tu entrada y no permitirá que ninguna plaga toque tu morada. Ay, pero a mí ya me tocó. Un momento, de las plagas que mi Dios está hablando no es de este falso virus. Por eso tenemos que estar claros de qué habla la Biblia cada vez que lo dice. Ah, ya el tiempo está demasiado corto, mis princesas. Y en el 93 dice, conviértase el hombre. Para los que no estén preparados, conviértase de sus malos caminos, vuelva otra vez a su Dios que lo amó. La parábola que mal llamada se dice del hijo pródigo, porque en realidad, si usted se recuerda, ahí eran dos los hermanos, ¿verdad? Pero no había pecado solo en el que se había ido, también había pecado en el que se había quedado. Había orgullo, había falta de perdón, había incapacidad de entender que estaban con el Padre los dos. La misericordia del Padre acoge al que se había perdido, lo viste de nuevo, le pone ropa limpia y ¿qué hace el otro? Se incomoda y se enoja en su corazón y dice, ¿y a cuenta de qué le van a dar? Ah, todavía no hemos entendido el amor del Padre. A veces creemos que los que están perdidos están allá afuera, pero a veces los de aquí adentro están más perdidos todavía. Porque tienen mucha boca para juzgar, tienen mucha boca para maldecir, pero muy poco corazón para perdonar y tener misericordia. Ese no es el tema hoy, sigamos otro poquito. Y en 2 de Pedro 3:8 dice, señal de los 1000 años, el día del Señor viene. El Señor no retarda su promesa. 70 años llevan los judíos pidiendo que les devuelvan el templo y ni aún ahí han logrado poderlo conseguir. Cuando sea el tiempo de mi Padre, sin que lo pidan, van a tener el espacio para que pase todo lo que mi Señor ha dicho. Estamos en el momento de poder cambiar de vida. Estamos en el momento de poder entender qué está pasando. Y ustedes podrían decirme, bueno, eso pasa lejos, pero quiero que me acompañen a leer todavía una parte de Zacarías y después vamos a ver un video para que vean qué es lo que está pasando en Guatemala también. ¿Se recuerdan que Zacarías era nuestro profeta apocalíptico en el Antiguo Testamento? Bueno, pues ahora está trayendo acá. Y en los versículos del 8 en capítulo 8, versículos del 7 al 17, hay una gran profecía que no la vamos a leer ahorita probablemente porque ya estamos pasados del tiempo y no quiero abusar de la gentileza de ustedes. Pero se habla de la Aliyá, dice que el pueblo va a estar subiendo nuevamente, que el pueblo regresa, y el Aliyá significa justamente eso, mis amados, regresar a la tierra. Cuando hablamos de Aliyá, estamos hablando de que pueblos enteros han vuelto, y estos pueblos, por supuesto, cuando llegan a Israel hay que mantenerlos, hay que pagarles comida y lo demás. El versículo 7 dice, así dice el Señor de los ejércitos, he aquí, salvaré a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, o sea, occidente, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios en verdad y en justicia. Sin embargo, hasta el día de hoy hay gente que sigue diciendo que Jerusalén no le pertenece a los judíos. Y perdone que me enoje, pero es que
ya Dios nos dé la vida para que en la última semana de este mes de marzo vamos a inaugurar en la antigua, Dios mediante, una semana antes de la Semana Santa, la calle Jerusalén. Y esa calle Jerusalén sigue, calle Jerusalén, capital eterna de Israel. Tenemos que agradecer a todos los alcaldes que han nominado 21 calles con el nombre Jerusalén, y ahora viene la antigua, la número 22. Pero es que están siendo parte de este cumplimiento. Dice, los va a regresar a su tierra, los va a regresar a Jerusalén, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén. Así dice el Señor de los ejércitos: sean fuertes vuestras manos, vosotros que escucháis en estos días, hoy en el marzo del 21, estas palabras de las bocas de los profetas, los cuales hablaron en el día en que se pusieron los cimientos de la casa del Señor. ¿Cuál era la casa del Señor? Aquel templo, aquel segundo templo que después fue destruido. Porque antes de aquellos días no había paga, ni paga para el ganado, y no había paz, y para el que salía o entraba a causa del enemigo, y yo puse todos los hombres unos contra otros. Pero ahora yo no trataré al remanente de este pueblo como en los días pasados, declara el Señor de los ejércitos, porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto, la tierra dará su fruto y los cielos darán rocío, y haré que el remanente de este pueblo herede todas las cosas. Ver los sembradíos de Israel es ver la cosa más maravillosa que usted ha visto sobre el desierto, con un riego por goteo maravilloso que fue definitivamente inspirado por el Señor para que ese pueblo reverdeciera. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, casa de Judá y la casa de Israel, así os salvaré para que seáis bendición. No temáis, mas sean fuertes vuestras manos, porque así dice el Señor de los ejércitos: tal como me propuse haceros mal cuando vuestros padres me hicieron enojar, dice el Señor de los ejércitos, y no me he arrepentido, así me he propuesto en estos días volver a hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá. No temáis, estas son las cosas que debéis hacer. Decid la verdad unos a otros. Juzgad con verdad y con juicio de paz en vuestras puertas. No traméis en vuestro corazón el mal del uno contra el otro, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son las que odio, dice el Señor. Uy, cuidadito para los mentirosos, ¿verdad? Ahora hay hasta testigos falsos por todos lados y tienen precio. Pero acá el Señor está hablando claro de cuando dedicaron al templo, cuando cosecharon el fruto del esfuerzo, unidad y nueva vida para nuevos pensamientos, nuevo comportamiento. ¿Cuál iba a ser el nuevo comportamiento? Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz de vuestra puerta. Nadie piense mal en su corazón contra su prójimo. No améis el juramento falso, porque viene este gran final. Y el gran final, ya ustedes lo leyeron antes y es maravilloso cuando veamos cómo el Señor en su misericordia nos va a permitir ver un final hermoso para el pueblo de Israel. Y ese pueblo va a permitir entonces que cada una de las cosas puedan estar delante de nuestros ojos y poder ver cómo el Señor nos va a pasar como en una película todo lo que hemos visto. Y dice: alégrate mucho, hija de Sión, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto ya lo vimos pasar delante de nuestros ojos. Sin embargo, todavía el Señor tiene mayores promesas y dice justamente en los versículos que siguen que llegará el momento en que la casa de Judá se dará cuenta quién era aquel a quien habían traspasado, aquel a quien en la cruz pusieron. Y dice: llorarán, llorarán como lloraba Raquel por sus hijos, y entonces lo reconocerán. Usted se imagina lo que va a pasar cuando el pueblo de Israel reconozca que Yeshua HaMashiach era aquel a quien ellos esperaban, a quien están clamando, por quien han hecho días de ayuno y de oración para que venga pronto. Y el Señor se encargará de salvar a todo su pueblo. Quiero terminar con este video que es apenas de unos 8 minutitos del doctor César Vidal, que ustedes saben es un hombre que ha tenido ya
varios encuentros con la agenda globalista de todo lo que está pasando en el nuevo orden mundial. Y quiero robarles estos minutitos nada más y luego concluimos para poder entrar con el nuevo tema que nos espera para el próximo lunes, si Dios nos da la vida. Posiblemente en estos momentos la agenda más inquietante que provocaría mayor inquietud es la agenda globalista, que no es lo mismo que la globalización. Hay gente que lo confunde, pero son cosas distintas. La globalización significa que en Guatemala tú produces un magnífico chocolate que van a poder comprar en Japón, o que van a poder comprar en California, o que van a poder comprar en Italia. Y al mismo tiempo, pues puedes importar el aceite de Italia o puedes importar el sushi del Japón, y todos estamos contentos con ello. Eso es la globalización, que tiene muchos aspectos positivos. La agenda globalista es algo muy diferente. La agenda globalista es un proyecto de dominio planetario, de dominio global, de dominio universal, que además, para poder imponerse, tiene que acabar con una serie de escollos que tiene enfrente. Y esos escollos fundamentalmente son la soberanía de las naciones, es decir, hay que conseguir que las naciones cada vez sean menos soberanas, y por cierto tengo que decir que Guatemala en ese sentido es uno de los tubos de ensayo de mayor relevancia de la que puedan pensar incluso los propios guatemaltecos. Por supuesto, hay que acabar con la familia. La familia en última instancia es la última trinchera de cualquier cultura humana frente a crisis, como puede ser una crisis económica, una revolución, una guerra. Bueno, la familia es la última trinchera, el último lugar en el que te escondes, y por supuesto el cristianismo, que tiene una escala de valores que por supuesto no va a ver con ojos de agrado lo que significa esa agenda globalista. Esa agenda globalista en algunos casos se desplaza a través de las organizaciones internacionales, y de hecho hay organizaciones internacionales que, fingiendo que ayudan a las distintas naciones, sin embargo las esclavizan a través de la deuda, a través de imponerles un programa político y social concreto, etcétera, etcétera. Esa agenda globalista funciona a través también de la ideología de género. En estos momentos la ideología de género se ha convertido prácticamente en el punto que decide si hay respeto a los derechos humanos o no. Y porque además la ideología de género va a permitir una reducción de la población. La agenda globalista es una agenda maltusiana, o sea, tiene la idea de que el crecimiento de la población es un crecimiento incontrolable, maligno, etcétera, y eso tenemos que evitarlo. Y efectivamente, si convencemos a una parte de la población para que derive hacia el transgénero, hacia la homosexualidad, y legalizamos el aborto, esto va a permitir reducir la población del planeta, y de una manera aparentemente limpia. Sin embargo, muchos creen que Centroamérica y Guatemala, por ser un país relativamente conservador, esto pareciera que nunca va a llegar. La circunstancia pareciera, profesor Vidal, nos dice o nos dictamina otra situación y que debemos estar preparados. Bueno, totalmente. De hecho, yo tengo que decir que Hispanoamérica ahora mismo es el campo de batalla. Correcto. Es decir, en Europa, salvo algunas excepciones muy conscientes, como puede ser, por ejemplo, el caso de Hungría, no digamos ya Rusia, Europa se ha rendido a la ideología de género. La ideología de género, incluso en países como España, implica que aquel que no acepte impartir la ideología de género puede ir a prisión. Es decir, puede ser multado, puede ser expulsado de su trabajo como docente, y en un momento determinado pues puede acabar incluso en la cárcel, lo cual es una situación muy grave. Y en Europa hay una pequeña resistencia, el caso de Hungría y de Polonia dentro de la Unión Europea, y fuera de la Unión Europea por parte de Rusia. En el caso de Asia, evidentemente pretender que la ideología de género va a ser admitida por el mundo islámico es algo impensable. China está resistiendo también, porque China considera que la ideología de género es como el opio que envenenó a los chinos en el siglo XIX. Correcto. Es decir, ellos dicen, igual que Gran Bretaña nos obligó a aceptar el opio para envenenar a la población china y someternos, el actual opio es la ideología de género. Y entonces el campo de batalla es Hispanoamérica. Hispanoamérica, que tiene el precedente tristísimo de España, de otras naciones europeas, y por supuesto Hispanoamérica sin ningún tipo de excepción. Es decir, la idea es que eso vaya desde el Río Grande hasta la Tierra del Fuego, y que por supuesto incluya incluso los
pequeños países de Centroamérica, no solo Argentina o el Brasil o Chile o México, sino que esto afecta a los pequeños países. Por supuesto, nos gustaría escuchar qué podemos hacer nosotros como cristianos y como iglesia, pero antes le ha tocado resistir muchas cosas y eso le ha traído muchas consecuencias en su propia vida. Mira, yo creo que tenemos que defender las posiciones en las que creemos. Y cuando algunos piensan que pactando con el mal te va a dejar vivir tranquilo, y están olvidando ese pasaje del Sermón del Monte donde Jesús dice que cuando la sal no sala, el resultado no es que la sal queda tranquilita en su estante, sino que la tiran y la pisotean. Y esta es una situación que yo he vivido con enorme dolor en el caso de mi país de origen, que es España. Yo recuerdo cuando en el año 2004 empezaron a aparecer las primeras normas de ideología de género en España, que las voces que se alzaron frente a eso fueron voces muy escasas, entre ellas la mía. Y desde luego desde ese momento empezaron, por supuesto, toda la cuestión de amenazas, etcétera, etcétera. Sin embargo, en muchos casos hubo cristianos que dijeron, este no es nuestro problema, mantengámonos tranquilos dentro de las 4 paredes de nuestro templo, no avisemos a la sociedad, no defendamos la verdad del Evangelio, vamos a estar tranquilos. ¿Qué ha sucedido? Pues que se han ido aprobando normas cada vez más duras. Empezaron legalizando el matrimonio homosexual, luego vino la adopción de niños por parejas homosexuales, pero ahora estamos en la etapa de leyes contra la discriminación por razón de género, que suena bien, porque todo el mundo quisiera que no hubiera discriminación, pero que en realidad son leyes para perseguir a aquellos que no se arrodillan ante la ideología de género. Y de pronto, aquellos que decidieron guardar silencio en su momento, se han dado cuenta de que el día menos pensado, pues a lo mejor a un pastor lo pueden detener, si se le ocurre predicar sobre lo que dicen los primeros capítulos de Romanos Pablo acerca de la homosexualidad. O que de pronto un día le pueden llegar 2 lesbianas a su iglesia diciendo que quieren que las case y como diga que no las case, le pueden denunciar por discriminarlas por razón de género, etc. Y entonces el no haber sido sal en su momento implica que ahora mismo esa sal la están pisoteando. Jesús no dice que el cristianismo es una marca más de sal o es otra luz más. Dice que es la sal y la luz. Y si efectivamente el cristianismo no cumple con su función de ser la sal, la sociedad en la que vive será una sociedad que al no estar conservada por la sal cada vez se corromperá más hasta llegar a pudrirse por completo. Entonces estamos contemplando ya atrocidades terribles, pero esto es solo el inicio de lo que podemos llegar a ver si el cristianismo no actúa como sal y como luz. Y esto debería ser un clarinazo de alarma. Tenemos que ver las señales de los tiempos y no solo verlas y decir, bueno, esto significa que Cristo está cerca. Eso no lo podemos saber. Tenemos que ver las señales de los tiempos y cumplir con nuestra misión. Y nuestra misión es ser la sal y la luz en una sociedad que si no tiene esa sal se corromperá y si no tiene esa luz lo único que puede hacer es tropezar en medio de las tinieblas. Bueno, yo espero en el Señor que haya hablado claro este video, ¿verdad? Porque cualquiera diría, pero ¿para qué están aprendiendo esto? O sea, ¿cuál es la razón? Este señor, si ustedes saben, incluso ya le cerraron sus canales y ya le hicieron cualquier cosa para que no siga diciendo la verdad. El Señor le seguirá abriendo puertas donde no las hay, caminos donde no los hay también. Pero tú y yo nos vamos a enfrentar un día a tener que tener una postura. Y por eso yo te estoy suplicando y te estoy rogando que aprendas, que conozcas, pero que no te levantes a pelear con nadie. Dice la palabra que cuando nosotros estemos en la batalla, Él pondrá las palabras en nuestra boca. Nosotros no las vamos a tener que sacar de ningún lado. Él las pondrá. Y en el nombre poderoso de Jesús, el día está tan cerca, mis amados, que cada día cuenta. Así que los bendigo, les deseo muy feliz noche.